Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Desde la Oscuridad. Antes de empezar, quiero decirles que estoy muy contento, ya que en el transcurso de la semana hemos logrado pasar los 1000 suscriptores. En verdad, muchas gracias. Este es un pequeño paso que llevará al canal a cosas más grandes, y todo gracias a ustedes. Por eso, esta noche, tenemos un episodio especial, un episodio diferente. Esta noche contaremos 3 historias distintas mandadas por ustedes, nuestros suscriptores. La primera nos cuenta un poco sobre el otro lado de lo paranormal. Una historia que nos hace recordar que algunos espíritus que tal vez nos puedan hacer pasar malas noches, alguna vez también fueron personas como nosotros, que lamentablemente se encontraron con la verdadera maldad. Apaguen sus luces, pónganse cómodos y presten mucha atención a esa voz que les habla desde la oscuridad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Beatriz. Soy de El Salvador y me encanta escuchar tus historias. Personalmente nunca he tenido una experiencia tan paranormal que digamos, aunque mi madre y mi abuela materna sí tuvieron algunas, pero son historias que te contaré luego. Lo que te quiero contar hoy es una historia que para mí es triste y muy lamentable. Tal vez no es aterradora como otras historias, pero igual me gustaría contártela. Como dije, soy de El Salvador. Hace unos años atrás, el país pasó por una situación muy delicada, que lamentablemente llevó a desatar una serie de conflictos internos. Afortunadamente yo no había nacido aún, pero me cuenta mi madre que muchas personas inocentes fallecieron. Algunos de ellos fueron amigos de mi mamá. Ella me contó que los guerrilleros y soldados solían meterse a las casas y hacían lo que querían. Bueno, no quiero entrar en más detalles. Cuando mi papá se fue del país en el 2003, mi mamá, mis 2 hermanos y yo nos mudamos a la antigua casa de la familia de mi madre, en un pequeño pueblo del departamento de Cabañas. Este departamento fue uno de los más afectados por los conflictos. El pueblo era pequeño, pero con el pasar de los años poco a poco fue saliendo adelante. Cuando recién llegamos, nos acomodamos muy bien en el lugar. Era una casa grande con un enorme jardín. Nos gustaba mucho, pero con el pasar de los años, por una serie de acontecimientos, mi madre se tuvo que mudar a otra casa con mi hermano y con mi hermana, pero siempre en el mismo pueblito. Yo, por mi parte, decidí que ya era hora de hacer mi propio camino y me fui a la capital, a la ciudad, a estudiar y a trabajar. Pero de vez en cuando iba de visita a la casa de mi madre y algunas veces podía escuchar a lo lejos el llanto de un bebé. Un llanto muy desgarrador, y otras veces también se escuchaban los llantos de una mujer. Yo siempre pensaba que tal vez se trataba de algún vecino de mi mamá. Ya saben, con problemas familiares. Pero bueno, la cuestión es que la casa donde se había mudado mi mamá tenía un patio trasero bastante largo, el cual terminaba con un muro alto. Y es detrás de este muro el lugar de donde provenían los llantos, los cuales solo se escuchaban de madrugada. Era una situación un poco desagradable, así que cuando iba de visita no solía quedarme bastante tiempo. Al final terminé haciendo mi vida en la ciudad y con el pasar de los años me casé. En el 2019, en épocas de pandemia, mi esposo tuvo que salir del país y para no quedarme sola en casa, preferí quedarme el mayor tiempo posible en casa de mi madre, ya que a ella le gusta cuando nos hacemos compañía. Yo pensaba que, después de tantos años, la situación de los llantos ya se habría solucionado. Total, el bebé ya debería ser un joven de casi 17 años, y la mujer, bueno,
Tenía las esperanzas de que quien sea que la hacía llorar de esa manera haya desaparecido completamente de su vida. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Todas las madrugadas escuchaba esos llantos, los del bebé y los de esa mujer. Eran unos llantos tan tristes, llenos de tanta miseria. No podía soportarlo. Yo ya no era una chica como para ignorar una situación así. Sentía que tenía que hacer algo al respecto. Así que una noche me levanté en la madrugada y me quedé viendo atentamente para ese muro, donde yo había notado que justo detrás de ese bendito muro venían los llantos. Mi mamá se levantó y me preguntó qué hacía despierta a esas horas, y le comenté que el llanto del bebé y de esa mujer me ponían mal, que tenía que hacer algo, que quizás el esposo les pegaba, que quizás por eso lloraban tanto. Mi madre me miró fijamente con una mirada triste. Se acercó hacia mí lenta y calmadamente y me dijo: hija, detrás de ese muro no hay nada más que monte. No hay casas, no hay absolutamente nada. Pero en los tiempos de conflictos, había una casita de adobe muy pequeña y muy humilde, donde vivía una muchacha joven con su pequeño bebé de meses. Un día por la madrugada, unos hombres entraron a su casita. No se sabe si fueron guerrilleros o soldados, pero ellas terminaron siendo víctimas a manos de ellos. Desde entonces, cuentan que se escuchan los llantos de ambos por toda la colonia. Yo me quedé sin palabras y con una sensación de tristeza al saber todo lo que esta pobre mujer pasó. Al día siguiente puse una escalera al final de aquel muro y en efecto no había absolutamente nada más que monte y maleza. Los llantos aún se pueden escuchar, los llantos de aquel bebé y de esa pobre mujer. Si un día puedo grabarlos, se los enviaré. Unos llantos llenos de dolor y tristeza. Gracias por su atención. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Te envío esta historia en la cual experimenté en épocas de pandemia. Espero la puedas publicar. Yo trabajo en el hospital de mi ciudad, en el turno de noche como guardia de seguridad. Y en el transcurso de mi jornada de trabajo, he escuchado algunas experiencias extrañas o peculiares que ocurren durante la noche, ya que, como es sabido, cada hospital guarda relatos relacionados con lo paranormal. En lo personal, no acostumbro a hablar mucho con mis funcionarios de trabajo sobre este tipo de temas, pero uno no puede evitar escuchar lo que conversan entre ellos. Por ejemplo, una de esas historias que he escuchado es sobre un tipo de avanzada edad que se aparece en el sector del policlínico, exactamente en Coronaria. Me han contado que aparece cerca de las 3 o 4 de la madrugada y que se le puede ver sentado en una banca esperando atención y te mira directamente a los ojos, esperando como a que le digas algo, y cuando le diriges la palabra, él solo te queda mirando de forma pacífica. Luego se levanta y se va caminando hacia el sector de la oficina de Coronaria, para luego desaparecer. En una oportunidad, tuve que hacer turno de noche en ese sector, y recordé lo que me contaron, pero en realidad solo me dediqué a descansar y no a preocuparme de las apariciones, ya que estaba bastante cansado. Solo me quedé dormido y ya. Aquella noche no sentí ni escuché nada. Solo descansé, aprovechando que no había nadie en aquel lugar. Pero esa no es mi historia. La mía es un poco más peculiar. Mi jornada comienza a las 8 de la noche, en el sector de estacionamiento e ingreso de personal, chequeando que cada funcionario ingrese con su respectiva mascarilla y credencial de hospital. Esto me toma unas 2 horas de mi turno, para luego descansar unos minutos, tomarme un café y compartir con el otro funcionario de seguridad que controla el acceso de las ambulancias. Como todos sabemos,
En tiempo de pandemia es difícil ingresar a un servicio sin ser controlado. Y eso es precisamente lo que me toca hacer por unas 2 horas, hasta que baja la concurrencia del lugar. Luego simplemente cerramos las puertas de algunos servicios, permitiendo el ingreso a pocas personas. Una de esas noches, me enteré que uno de los pacientes que estaba en el sector de cuidados intensivos había fallecido por culpa de su enfermedad. No le tomé mucha importancia, ya que es algo común en los hospitales. Enfrentarse a la muerte aquí es algo de todos los días. Pero esta vez fue diferente. Las aves que volaban alrededor del hospital parecían muy inquietas, por así decirlo. El ambiente estaba más tétrico y frío de costumbre. Pero bueno, la cosa es que pasadas unas horas ya el sueño me estaba abatiendo y solo pensaba en descansar, por lo que me fui al estacionamiento y busqué el mejor lugar para relajarme, el cual era la carpa de la barrera del control sanitario. Una carpa o especie de toldo blanco que pusieron a principios de la pandemia para proteger a los funcionarios diurnos del sol y de las posibles lluvias en el invierno. Aquella noche me puse bajo la carpa y me abrigué lo más que pude, con mi ropa térmica y mi fiel compañero al lado. Un perro de ninguna raza definida, el cual se queda acompañándonos durante las frías noches de invierno. Un perro de mirada triste y color café, por lo que le pusieron el nombre de Mostaza. Me quedé dormido por unos 10 minutos, pero Mostaza me despertó con unos pequeños llantos. Lo sentí un poco inquieto, así que me enderecé de la silla para atenderlo y mirar a mi alrededor. No había nada raro, solo escuché unos pasos. Aquellos pasos pasaron por las espaldas del toldo blanco en el cual descansaba. Dirigí mi mirada para ver quién se estaba acercando y solo pude ver la silueta de una persona caminando hacia mí en la oscuridad de la noche. Cuando esta silueta se reveló, apareciendo en mi campo de visión, pude ver que se trataba de una mujer. Parecía que era una enfermera, pero seguro tenía un cargo especial, ya que estaba vestida con una bata completamente blanca, y aquí el uniforme es de otro color. Ella tenía el cabello ruloso, y su piel era completamente blanca, casi pálida. Tras dirigirme una mirada desinteresada, siguió su camino hasta el otro extremo del toldo, donde se quedó completamente quieta, ocultándose una vez más y mostrándome solo su silueta. Yo traté de hacer conversación con ella. Era una noche fría, así que quería entrar en calor de alguna manera. Fría noche, ¿no? Más fría de lo común. No respondió, solo se quedó callada. Felizmente traje mi ropa térmica. Y bueno, también estoy acostumbrado a pasar frío. Supongo que son los gajes del oficio. Nada. No me dirigió ni una sola palabra. Parece que no tenía intenciones de hablar conmigo. Pero el que sí parecía que estaba tratando de decirme algo era Mostaza, ya que no dejaba de llorar y de gruñir muy levemente, como si solo quisiese que yo lo escuchara. «Hey, Mostaza, ¿qué pasa? Tranquilo, estás muy alterado». «Qué raro, él nunca se pone así. Algo debe estar perturbándolo». Son muy sensibles, los animales. Me respondió, pero con una voz tenue, casi imperceptible, como si lo hubiera dicho murmurando. «Sí, supongo que sí. Para ser sinceros, esta noche se siente un poco distinta. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se siente un poco pesado». Una vez más se quedó callada. Yo dejé de intentar de hacer conversación con ella y traté de concentrarme más en Mostaza, que no dejaba de mirar fijamente a la silueta de la enfermera, mientras seguía llorando y gruñendo levemente. De pronto,
Volví a escuchar los pasos de la mujer alejándose lentamente y dirigiéndose hacia donde estaban las ambulancias, donde estaban estacionadas, perdiéndose entre ellas. Fue en ese momento donde recién Mostaza se tranquilizó. A mí me pareció rara la actitud de la enfermera, así que fui a buscarla para pedirle que ingresara al hospital, ya que, como mencioné al principio, habían normas estrictas que cumplir por lo de la pandemia. Pero por más que la busqué, no la volví a ver. Todo eso me dejó muy confundido, así que ingresé al hospital para comentárselo a un compañero que trabaja en urgencia. Le describí la apariencia de la enfermera. Le conté que llevaba un uniforme distinto, uno de color blanco, para que me pasara la voz por si la veía. Pero él me dijo que el uniforme blanco no se usa para nada en el hospital, que no importa el cargo que tengas, el color no cambia. El tipo encargado de la limpieza de la zona escuchó nuestra conversación y me dijo: el color blanco es el color de las batas que usan los pacientes en cuidados intensivos. Y la mujer que tú acabas de describir es exactamente igual a la paciente que acaba de fallecer hoy en la noche. Mira, no quiero sonar supersticioso, pero yo creo que te has encontrado con su espíritu. Ya sabes, antes de irse al otro mundo. Todos nos quedamos en silencio por unos segundos, como procesando todo lo que acababa de pasar. Pero de alguna manera tenía sentido. La actitud de Mostaza, la desaparición de la mujer entre las ambulancias, el frío y el ambiente pesado de la noche. Definitivamente estoy seguro de que aquella enfermera, aquella mujer, era un espíritu despidiéndose de este mundo. Y bueno, ahora mi experiencia forma parte de las historias paranormales que se dan en el hospital. Muchas gracias por tu atención. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea. El año pasado tuve una experiencia paranormal que en el momento me dejó muy angustiada y sugestionada. Pero ahora ya no me siento de esa manera. Así que me animé a escribirte para que puedas compartir mi historia en tu canal. No es una historia muy larga que digamos, pero bueno, ahí vamos. Yo vivo en una zona un poco alejada de mi área de trabajo, en el centro de la ciudad. No tanto como para tomar un taxi o un bus, pero sí lo suficiente como para caminar una distancia moderada desde un punto a otro. Por lo general, mi ruta de lugar a lugar nunca cambia. Siempre trato de ir por zonas con mucha gente y por avenidas principales. Ya saben, uno nunca sabe los peligros que te puedes encontrar en la calle, en especial en las noches, ya que yo salgo de trabajar casi a las 8 p.m., cuando las calles están más activas que digamos. Así que por eso siempre prefiero estar entre multitudes grandes en vez de andar solitaria. En uno de esos días laborales, llegó el cumpleaños de un compañero de trabajo, así que todos en la oficina decidieron ir a celebrarlo a un bar cercano. A mí también me invitaron. Al principio estaba dudosa. Me gusta mantener un poco mi distancia con mis compañeros, pero al final decidí acompañarlos. Total, se trataba de una ocasión especial, y la verdad es que yo necesitaba desestresarme por la carga laboral del día. Una vez ya en el bar, la pasé muy bien en realidad. No tomé mucho porque prefiero mantener un poco las apariencias, pero fue gratificante poder conocer un poco más a la gente con la que trabajo. La pasé tan bien que no me di cuenta de lo tarde que se hacía. Ya eran más de las 12 de la noche. Es más, creo que faltaban unos minutos para que dé la 1 de la madrugada. Así que con mucha pena me despedí de todos. Y aunque me dijeron que me quede un rato más festejando con ellos, para mí era más que claro que tenía que regresar de una vez a casa. En el transcurso del camino, las avenidas estaban un poco desiertas. Era un poco inquietante, ya que conociendo los peligros de la ciudad, estaba muy inquieta pensando en que seguro en cualquier momento alguien iba a aparecerse para robarme mi celular, mi cartera o para hacerme algún tipo de daño.
Así que decidí acelerar el paso y también decidí tomar un pequeño atajo entre calles. Algo que nunca había hecho, pero dadas las circunstancias, en el momento pensé que era la mejor decisión. Mientras caminaba por estas calles, pasé por una zona que tenía problemas de iluminación. Los faros de luces estaban prendidos, pero parecía que la potencia no era suficiente, ya que las luces que emitían eran muy tenues. Seguí de frente sin pensar mucho en eso. Traté de calmar mis angustias y solo aceleré el paso. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que no estaba sola. En una de las esquinas, al otro lado de la vereda, había una viejita, o al menos eso creía, ya que ella estaba de espaldas, pero pude notar que tenía el cabello largo y canoso, un vestido largo y negro que no dejaba ver sus pies, y tenía la postura como encorvada, como si tuviera una gran joroba en la espalda. Sin mentirles, pensé que era una persona que estaba viviendo una situación desafortunada. Ya saben, que vivía en la calle y que tal vez tenía problemas mentales. Una loquita, como se le suele decir. Así que solo seguí de frente sin mirar hacia atrás. Pero a una cuadra más adelante, volví a ver a la misma viejita. Era la misma ropa, el mismo cabello, la misma joroba. Pero esta vez ya no estaba parada de espaldas en la otra vereda. Ahora estaba parada en la mitad de la pista, dándome la cara, lo cual no pude ver con claridad por la oscuridad de la zona, pero sí podía sentir su mirada clavada en mí. Toda la situación me puso los pelos de punta. En ese momento recordé algunas historias, como unas leyendas de la ciudad, de ciertos espíritus que se aparecen en altas horas de la noche. Y aunque en mi cabeza trataba de convencerme a mí misma de que eran puras tonterías, el miedo invadió mi cuerpo como si supiera que lo que estaba a mitad de la pista era una de esas apariciones. Mi única reacción fue simplemente pasar de largo con la cabeza gacha, esperando a no volver a encontrármela más adelante. Pero cuando estaba solo a unos pasos de distancia, sentí como si alguien me jalara el brazo hacia la dirección donde estaba ella. Y cuando lo hizo, yo jalé con todas mis fuerzas hacia la dirección contraria, zafándome del agarre y corriendo con toda prisa lejos de ese lugar. Pero lo más aterrador era que, mientras corría, podía escuchar que esa cosa estaba corriendo detrás mío. Sus pisadas eran pesadas y fuertes. No sé cómo decirlo, pero sentía como si me estuviera respirando en la nuca. Mi desesperación me hizo entrar por unos callejones que me llevaban de vuelta a las avenidas principales. Dentro de esos callejones fue cuando dejé de escuchar los pasos que me seguían. Corrí y corrí todo lo que pude, hasta llegar a la avenida principal, donde pude encontrar a varios grupos de personas viviendo la vida nocturna, lo cual me hizo sentir a salvo. Antes de seguir mi camino, la curiosidad me ganó y me di la media vuelta para ver desde lejos si esa señora seguía en el callejón. Y fue ahí donde recién pude ver el por qué los pasos se sentían tan pesados. La figura de la viejita jorobada, con un vestido tan largo que le cubrían los pies, se volvió la de una señora erguida, de casi 2 metros de altura, completamente delgada, casi esquelética. El vestido ya no le quedaba grande, sus piernas eran largas y huesudas. Una vez más no le pude ver el rostro por la oscuridad que la cubría, pero lo que vi fue suficiente para mí. Quité la mirada de ahí y seguí mi camino hacia mi casa, aliviada de que esa experiencia horrible haya terminado, pero más asustada que nunca. Desde esa noche no he vuelto a cambiar la ruta hacia mi casa y siempre trato de salir temprano del trabajo. Muchas gracias por leerme. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias una vez más por sus historias. Gracias por el apoyo que le dan al canal. Y como les dije en videos pasados,
Ya que llegamos a los 1000 suscriptores, empezaremos a publicar 2 videos por semana. No se olviden que pronto estaremos abriendo una cuenta en Spotify y que si nos quieren seguir en Instagram, nos pueden encontrar con el usuario DLO_oficial. Una vez más, muchas gracias a los suscriptores que han mandado sus historias. Y por favor, sigan mandando. Yo estaré muy complacido de poder leer cada una de ellas. Y nada, eso fue todo por esta noche. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Desde la Oscuridad.